más a fondo de lo que es el encaje legal. Entonces, para eso, bueno, he preparado una presentación que la voy a compartir con ustedes en un momento. Antes, bueno, a ver si está nuestra compañera que solicitó, está presente o no está presente hoy día. Buenas noches, licenciado, estoy aquí. ¿Qué Cintia tal? Cruz presente. Cintia, ¿cómo estás, Cintia? Todo bien, Bien. licenciado, gracias. Vamos a ver entonces el tema que has solicitado y que tus compañeros también estaban de acuerdo el día de ayer. ¿No? Me pedías ver un poquito más a fondo lo del encaje legal, ¿no es cierto, Cintia? Sí, licenciado, en realidad cómo se calcula, ¿no? Un poco ahí, me medio complicado, un mayor problema, dice. ¿Te parece que es complicado? Parece, licenciado, no sé, con su explicación quizás ya va a quedar todo claro. Ah, ya. Bien, solo por curiosidad, ¿estás trabajando en alguna entidad financiera? No, Liz, lastimosamente aún no. Ah, ya, solo es una curiosidad que tienes, ¿no? Sí, licenciado, porque también quiero entrar a ese sector, quiero trabajar en ese sector. Perfecto, entonces vamos a ver a continuación este tema del encaje legal. Tenemos ya 10 participantes. Empezaremos nomás porque si no, no vamos a alcanzar. Les voy a compartir la presentación base, que es un poquito ampliada con relación a lo del encaje legal. Es un tema que, bueno, lo íbamos a ver de pasada, digamos, en el módulo, pero bueno, a solicitud de su compañera y que los demás estuvieron de acuerdo a la anterior clase, vamos a profundizarlo, ¿listo? Entonces, repasando, vamos a verlo de nuevo, digamos, la parte básica y sobre eso vamos a construir, digamos, los conceptos, porque no es tan fácil el cálculo del encaje legal. Entonces, el encaje legal, como dijimos, está constituido por el encaje legal en efectivo y el encaje legal en títulos. Para la parte de los ejercicios, vamos a usar Excel. Entonces, si están en sus casas, en sus computadores, pueden irlo preparando al Excel para poder realizar, digamos, el ejercicio junto conmigo, ¿no? No, creo que no van a poder porque no les he mandado el archivo. Así que lo van a ver en el video, pero les voy a enseñar cómo lo pueden hacer el fin de semana en sus casas. Pueden ver el video, ¿no es cierto? Posteriormente del curso, entonces van a repasarlo ahí. Bien, entonces les decía que el encaje legal está compuesto por el encaje legal en efectivo y el encaje legal en títulos. ¿Y cómo se constituye esto del encaje legal? Las entidades financieras, he pintado aquí con E y F, porque no solamente son los bancos los que hacen el encaje, sino también son el resto de entidades, excepto las IFDs que no captan depósitos. Las que captan depósitos lo hacen, inclusive algunas que no captan, hay algunas cuentas por las cuales sí tienen que hacer el encaje legal. Entonces son entidades de intermediación financiera, no los he llamado acá en la presentación como bancos, ¿no? Porque son más entidades. Entonces, las entidades de intermediación financiera tienen cuentas en el Banco Central. El Banco Central para ellas es como un banco también. Entonces, abre cuentas para las entidades donde las entidades depositan dinero. Entonces, para cumplir con su encaje legal en efectivo, particularmente, podría ser para títulos también, pero más en el caso del efectivo, llevan su dinero al Banco Central de Bolivia y lo depositan como encaje en efectivo. Cada 7 días, el Banco Central de la cuenta que tienen para encaje en efectivo hace la transferencia a la cuenta encaje en títulos, ¿no? De tal forma que la cuenta de encaje en títulos siempre esté con suficiente encaje, ¿no? Entonces las entidades básicamente depositan para encaje en efectivo y el Banco Central cada 7 días revisa las cifras y lleva los recursos al encaje en títulos una y otra vez, ¿no? Cada 7 días, para que el encaje en títulos siempre esté completo, digamos. Y el que sale desfasado es el encaje en efectivo, entonces las entidades lo que hacen es completar el encaje en efectivo, ¿no? Pero como vamos a ver, no todo está en el Banco Central.
No todo el dinero de encaje en efectivo está en el Banco Central, como vimos en la anterior clase. ¿Cómo se registra esto del encaje legal? Cuando ese encaje en efectivos está en disponibilidades, pero no es una disponibilidad, o sea, no es de libre disponibilidad, no tiene que ser recursos inmovilizados. Entonces, los bancos múltiples, acá en la diapositiva, está simbolizada como BMU, BMU. Es el símbolo que usamos muchas veces para bancos múltiples. Los bancos PYME, BPI, el BDP y el BPU, es decir, el Banco Público, el Banco Unión, el Banco de Desarrollo Productivo, los bancos PYME y los bancos múltiples registran su encaje legal en efectivo en la cuenta 11201, una subcuenta, ¿no? En el manual de cuentas, el primer dígito es el grupo, que puede ser activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, etcétera, ¿no? Después viene el subgrupo, luego viene la cuenta, el 2 aquí es la cuenta, ¿no? Y después viene la subcuenta, 01. Esa subcuenta es en cuenta corriente y de encaje, así se llama. Entonces, en esa cuenta las entidades registran su encaje en efectivo. El resto de entidades que no son bancos múltiples, PYME, BDP y Banco Público, es decir, las EFPs, bueno, si hicieran las IFDs en algún momento, las cooperativas, registran en otra cuenta que se llama cuenta encaje, ¿no? Entonces, de esa forma lo hacen actualmente. En títulos, registran en otras dos cuentas, ¿no? En la 127.11, aquí es todas por igual, y la 128.07. La 127.11 tiene el nombre de cuentas de participación Fondo Rural afectados a encaje legal. Entonces, es porque cuando constituyen su encaje en títulos, lo que tienen es cuotas de participación en un fondo de inversión cerrado, ¿no? Que es este que les decía, el Fondo RAL, es de requerimiento de activos líquidos, así se llama. Entonces, este fondo de inversión cerrado que trabaja con cuotas de participación, así como cuando uno es accionista de una entidad, tiene acciones, ¿no? Participa, entonces algo así es. Entonces, esas cuotas de participación le dan el derecho sobre el fondo proporcional a la cantidad de recursos que tiene ahí en función de sus cuotas de participación. Y como estos recursos son invertidos, porque como está en un fondo, se invierte en diversos títulos en Bolivia y en el extranjero, ganan un interés, un rendimiento, ¿no? Como les dije, tienen un rendimiento, no es que están ahí solamente depositados, ganan un rendimiento y ese rendimiento, que es una tasa de interés, se denomina en las cuentas productos, ¿no? Productos y que se registran en la 128.07 son los productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida, ¿no? Cuando se cobra, se revierte esta cuenta y entra a efectivo, ¿no? Entonces, o por donde entre, ¿no? Alguna cuenta puede ser. Entonces, esta es la que lleva el control de los ingresos o el rendimiento que se obtiene. Y este fondo de requerimiento de activos líquidos RAL tiene componentes básicamente lo que son como su moneda nacional, por eso tienen ahí RAL moneda nacional, con mantenimiento de valor relacionado con la UFB, RAL moneda extranjera y RAL mantenimiento de valor con relación al dólar, ¿no? Entonces, cuando varía la UFB o cuando si variara el dólar, por el momento no están cambiando el dólar, ¿no? También se ajustan, ¿no? Entonces, esa es la particularidad del RAL MBDOL, ¿no? Y cuando está en dólares, bueno, pues no hay problema, ¿no? O sea, se ajusta automáticamente. Lo que es UFB sí se ajusta, ¿no? Constantemente en función de la evolución de las unidades de fomento a la vivienda. Sus valores están publicados en la página del Banco Central.
Entonces, esto es el encaje legal y su registro, ¿no? Luego, las entidades, como les decía, no tienen todo su encaje legal en el Banco Central o a través del Fondo RAL. La parte que es del encaje legal en efectivo, ¿no? Aquí simboliza el encaje legal en efectivo, que puede ser en moneda nacional y con mantenimiento de valor respecto a la UFB o moneda extranjera y con mantenimiento de valor con respecto al dólar, se mantienen dentro de la entidad financiera hasta el 60% del encaje requerido en el caso de moneda nacional y lo que está con relación a la UFB, hasta el 60% del encaje requerido. Hasta, o sea, por eso está subrayado, no el 60% está en billetes y monedas de la entidad financiera. Fíjense que esta es otra cuenta, ¿no? Habíamos dicho que lo que está en el Banco Central va a la 11201, que es cuenta corriente y de encaje cuando son los bancos, y básicamente. Y el resto, cuenta de encaje. Esto es cuando está dentro del Banco Central de Bolivia. Pero hay una parte que no está dentro del Banco Central de Bolivia, ¿no? Y eso está directamente en caja de la entidad, en las bóvedas de la misma entidad, en la cuenta billetes y monedas, ¿ya? Entonces, en esa cuenta, hasta el 60% de lo requerido en moneda nacional, y aquí sí ya no es hasta, es el 40% del requerido en moneda extranjera y MB dólar. Está en billetes y monedas, ¿no? De la misma entidad en sus bóvedas. Entonces, esa es la distribución. Eso querría. ¿Qué pasó? Se fue Lice. Creo que se la corta el internet a Lisa. Sí, Lisa, Sí, tal señal. se cortó. Mil disculpas, estimados participantes, parece que hubo un problema en mi máquina, pero ya se pudo solucionar. Vamos a continuar con la explicación. Bueno, ya estamos entonces una vez más, continuamos con el encaje legal. Estábamos viendo el tema relacionado con el registro contable, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar desde ahí. Bien, entonces les decía que hasta el 60% de moneda nacional y hasta el 40% del requerido pueden estar en la misma entidad en la cuenta 11101, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el encaje legal, el fondo RAL? El fondo RAL, que es el encaje en títulos, puede ser utilizado por las entidades para obtener préstamos de liquidez del Banco Central de Bolivia. Entonces,
como se utilizan para estos tipos de préstamos, existe una reglamentación que limita el monto al cual pueden acceder como préstamo las entidades, ¿no? Entonces existen dos tramos. El primer tramo, cuando la entidad necesita de activos de liquidez de efectivo, va hasta el 40% de su participación en el RAL, que les dije que es un fondo de inversión cerrado, y hasta el 30% en el segundo tramo, es decir, en total, fíjense que la entidad se puede prestar hasta el 70%, 40 más 30, 70, con garantía de su participación en el fondo RAL. ¿Por cuánto tiempo? Solamente 7 días. Por supuesto puede renovar, ¿no? Pero la reglamentación va así, que tiene plazo de 7 días para devolver en esos montos. Cuando se presta, entonces hay un registro contable utilizando al menos dos cuentas más. Una es la 12717, que son las cuotas de participación del Fondo RAL cedidos en garantía de préstamos de liquidez del Banco Central. Es decir, esta es una cuenta de inversiones temporarias restringidas. Entonces, en esta cuenta lo que hace es reduce la cuenta esta, la 12711, cuando hay un préstamo, ¿no? Entonces, esta, que es un activo, inversiones temporarias, se acredita, es decir, se reduce y aumenta y se debita esta otra cuenta, la 12717, que son las cuotas de participación del Fondo RAL cedidos en garantía de préstamos de liquidez. Entonces, una vez que se hace esto, no acaba ahí la operación, porque lo único que estamos haciendo con esto es una reducción de uno contra otro, ¿no es cierto? Tiene que entrar el efectivo, el dinero a la entidad. Entonces, cuando ingresa el efectivo, utiliza la cuenta de, digamos que es billetes y monedas, pero podría ser también una cuenta que tiene en el Banco Central, ¿no? Ingresa efectivo y tiene una cuenta por pagar la entidad, un pasivo. Se genera un pasivo. Y ese pasivo está acá en esta cuenta 13201, obligaciones por créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL. Entonces se hacen dos asientos, ¿no? Una que reduce la 12711 y aumenta esta, por un lado, y por otra, por el ingreso de efectivo, aumenta efectivo y se incrementa este pasivo, ¿no? Una cuenta por pagar con el fondo, con el Banco Central a 13201. De esta forma, las entidades obtienen activos líquidos, no activos líquidos, liquidez, efectivo, ¿no? Para poder, por ejemplo, cumplir con algunas demandas de los depositantes que podrían querer un retiro instantáneo masivo, o no solo de los depositantes, sino otros acreedores de la entidad en el corto plazo. Como ven, es solo 7 días. Alguna que otra entidad anda renovando vez tras vez, hace negociaciones y se presta con garantía de este fondo, ¿no? Hace estos préstamos de liquidez con garantía del fondo RAL. Pero así funciona, ¿no? Como pueden darse cuenta, utilizan el encaje en títulos para obtener dinero en efectivo, ¿no? A través de estas cuentas. No sé si han entendido hasta acá, si está claro o algo quisieran que les repita o clarifique un poco más. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Qué dices, Cintia? Sí, licenciado, está claro. Excelente. Excelente. Entonces me preguntan, ¿no? Si es que tuvieran alguna duda. Ahora vamos a los requerimientos del encaje legal. Para constituir el encaje legal, habíamos hablado de estas categorías que son las más básicas, porque dentro de esto existen varios temas que hacen más complejo el asunto, ¿no? Primeramente, el encaje legal, ¿sobre qué cae? ¿Sobre qué se solicita?
sobre los depósitos, básicamente. También hay financiamientos externos de corto plazo y otros pasivos, ¿no? Vamos a ver el detalle en un momento. Cuando viene en efectivo y vienen títulos, hay diferencias. Entonces, si es en moneda nacional UFB, 5.5, como vimos. Si es moneda extranjera, 10 en efectivo, ¿no? Y otros 100%. Vamos a ver eso. En el ejercicio vamos a hacer el caso de moneda nacional, ¿no? Y que sea en efectivo, ¿no? Y que sea en efectivo. En títulos va parecido, solamente que aquí se hace una diferenciación de los DPFs. A los DPFs de largo plazo se les da un poquito más de privilegio, de menos encaje, solo 10%. Es decir, más de 720 días, estamos hablando de 2 años, ¿no? Los DPFs de largo plazo, entonces, solo encajan 10%. Y los DPFs de menor plazo, a 2 años, encajan 11%. Hasta ahí parece fácil, ¿no? Se va haciendo más difícil cuando hablamos de compensaciones primero, ¿no? Existe un caso en el cual puede compensarse el encaje legal. En esta gráfica lo que les muestro es, el encaje legal no puede compensarse entre monedas. Es una primera prohibición. Si, por ejemplo, uno tiene un encaje legal excedentario en moneda nacional, no puede compensar con eso si le falta moneda extranjera, ¿no? O sea, tiene uno, o la entidad tiene que encajar en la misma moneda en la cual se le ha pedido que encaje. Entonces, no puede compensar entre monedas, ¿no? Esa es la primera limitante en este tema. Luego, compensación, eso pasa arriba y abajo. Fíjense, entre monedas, acá no se compensa ni acá, ni en efectivo, ni en títulos. Otra compensación que uno podría pensar es que cuando uno tiene más encaje en títulos que en efectivo, aquí tiene un excedente, digamos, le está sobrando en títulos, ¿puede compensar en efectivo? Pues no. Si le sobra en títulos, ahí queda. No puede compensar su requerimiento de encaje en efectivo. Pero lo contrario sí es posible. Si le sobra en efectivo, sí puede hacer una compensación cuando le falta en títulos. Esa es la única compensación permitida. Y entonces simplemente recordar que se puede compensar excedentes del encaje en efectivo para cumplir encaje en títulos. Y además hay algunas exenciones. Cuando hablamos de depósitos, hay varias categorías de depósitos. Para que me entiendan, a ver, vamos a entrar al manual de cuentas. Voy a dejar de compartir esta pantalla, vamos a irnos al internet y vamos a entrar al manual de cuentas publicado por ASFI, ¿ya? Con eso me van a entender mejor. Entonces vamos a ir al manual de cuentas y vamos a ver los tipos de depósitos que hay, ¿no? Entonces ingresamos a la página web de ASFI, nos vamos a la normativa para servicios financieros, que es la parte de intermediación y servicios financieros complementarios, y nos vamos a ir al manual de cuentas para entidades financieras. Vamos a abrir el manual de cuentas. A ver, no está abriendo, ahora sí. Uy, no sé qué pasó con la página, que no me está abriendo el manual de cuentas. Bueno, de todas formas, yo tengo en mi computador una versión un poco más antigua de las cuentas del sistema financiero. Creo que va a ser más práctico que lo veamos en mi propia computadora. Voy a abrir una versión. No está tan desactualizada mi versión, tiene casi todas las cuentas. Para el concepto que estamos buscando no va a haber mucho problema. Espérenme un segundo.
Porque la razón por la cual a veces no se puede abrir de la página de ASFI es por la configuración del explorador. Está disponible, pero tiene un problema, la compatibilidad del explorador, hay que configurarlo. Entonces, eso es un problema que suele pasar y no lo han podido resolver todavía los ingenieros de sistemas allá en ASFI. Están haciendo una plataforma nueva que no va a tener ya esta dificultad. Van a poner todo en HTML, ya no en PDF. Entonces, va a ser mucho más versátil, ¿no? Pero todavía no está listo. Están ya en camino de preparación. Bien, a ver, vamos a... Ah, tampoco me deja abrir esto. Qué problema. Entonces, vámonos a este otro. Mira, les voy a compartir un Excel donde tengo un detalle de las cuentas que encajan. Y ahí vamos a... me imagino vamos a poder trabajar mejor. Ya. Bien, entonces acá les estoy compartiendo mi libro Excel. Es el ejercicio que vamos a resolver. Pero lo que quería explicarles es que hay varios tipos de depósito. Estas son a nivel subcuenta, lo que está en el manual de cuentas. Lo que está en el grupo 210, perdón. Aquí tenemos las cuentas y subcuentas, pero en el subgrupo 210 son los depósitos del público. Es un tipo de depósito, los depósitos del público. Otro tipo de depósito son los depósitos en entidades financieras, y ese es el grupo 230. Acá no tenemos el nivel grupo, está todo a nivel subcuenta, entonces no ven ustedes el nombre del grupo, ¿no? Del subgrupo. Pero todo estos que están con 23, 231, 231, 04, 06, etcétera, todos estos son del subgrupo depósitos en entidades financieras. Disculpa que le corte. Sí. Listen, disculpa que le corte. No se ve nada, Listen, en el Excel. ¿No se ve nada? No, ¿Está no, blanco? no. ¿Cómo está? Sí, está en blanco. A ver, voy a volver a compartir, a ver si es que esta vez. Aquí. ¿Ahora? Ahora sí, Listen. Sí. Excelente, ahora sí. Entonces les decía que en este primer grupo, el subgrupo, perdón, es la 210, todo lo que empieza con 21, ¿no? Todo esto se llama depósitos del público. Es un tipo de depósito, hasta aquí. Hasta aquí, ¿no? Eso. Entonces ahí tenemos muchas cuentas y subcuentas. Ese es un tipo. Otro tipo de depósito son, en este subgrupo, los depósitos entre entidades financieras, los que empiezan con 23. La 230 le decimos generalmente, son depósitos entre entidades financieras, es decir, si tú como banco has depositado en otro banco, registrarías en una de las subcuentas de este grupo, ¿no? Otros pasivos, solamente hay una cuenta acá de otros pasivos, una subcuenta, cheques de gerencia, lo vamos a ver más adelante. Y el otro tipo de depósitos que se considera son del subgrupo 280, todo esto, ¿no? Todos los que son del 280, y aquí tenemos muchas cuentas y subcuentas. Esos depósitos son depósitos de entidades del sector público, ¿no? Tanto instituciones del sector público como empresas del sector público.
Por ejemplo, si YPFB deposita en una entidad financiera, tiene que estar acá. Si, por ejemplo, la alcaldía de La Paz deposita en una entidad financiera, tiene que estar acá, su cuenta, ¿no? Entonces, este es otro tipo de depósitos. Entonces, hemos hablado de tres, ¿no? La 210, que es depósitos del público de todos nosotros. La 230, que son depósitos entre entidades financieras. Y la 280, que son depósitos de entidades del sector público en entidades de intermediación financiera. Entonces, ahí voy a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a volver a la presentación que estábamos viendo hace un momento. Entonces, estábamos acá y les decía que hay exenciones. No todas las cuentas encajan. Entonces, la primera exención está en el subgrupo de la 230. 230 dijimos que son depósitos en entidades financieras. Entonces, acá dice la norma casi textual, pasivos de corto plazo en el exterior, contratados exclusivamente para operaciones de comercio exterior, con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación, en términos de plazos y montos, contabilizados en esas cuentas, dice la norma, ¿no? Es decir, ¿por qué está en 230? Porque son depósitos que hacen las entidades en otras entidades, pero no de Bolivia, entidades de otros países. ¿Para qué? Para hacer operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Por ejemplo, un exportador o un importador requiere pagarle a alguien del exterior, digamos, está importando cosas de China, digamos, ¿no? Entonces, la entidad financiera si tiene un corresponsal en China, digamos, tiene depósitos en esa entidad de China. Entonces, para pagarle al que le ha vendido en China, el importador deposita en la entidad acá y la entidad no es que mande el dinero de esa persona hasta China, ¿no? Como tiene cuentas allá la entidad, entonces directamente de sus cuentas le paga al que nos estaba vendiendo de China, en este caso. Con cualquier país, ¿no? No solo China, Estados Unidos. Entonces son depósitos de las entidades de Bolivia en entidades de otros países, en sus bancos corresponsales. Entonces esos depósitos se registran en estas dos, básicamente en estas dos cuentas, la 237 subcuentas 02 y la 237-09, financiamiento de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior y oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior. Cuando hacen la operación de comercio exterior, tiene que haber para que sea exento del encaje, tiene que calzar lo que tiene para la operación en el activo con lo que tiene en el pasivo, tanto en plazos como en montos, ¿no? Puede tener, por ejemplo, una carta de crédito, etcétera, y tiene que haber un calce ahí entre el activo y pasivo, es decir, tienen que tener esos documentos el mismo plazo y tienen que tener el mismo monto, tanto en la 237-02-3 y 237-09, con cualquier otra cuenta de activos relacionada para esa operación de comercio exterior. Puede ser inclusive un crédito, digamos, que le da a su prestatario. Entonces tiene que haber un calce de plazos y montos, ¿no? Entonces, si cumple esos requisitos, no va a encajar. Si no cumple, entonces en estas cuentas sí va a encajar. O sea, estas cuentas no es que directamente no encajan o no encajan. Es si cumple esos dos requisitos que calzan en plazos y montos, entonces no va a tener que hacer el encaje legal en estas cuentas. Si no cumple, esas cuentas sí van a tener que encajar, ¿no? Es la primera exención. La segunda exención del encaje legal es en cuanto a los DPFs y sus plazos. Siempre que el DPF esté registrado en el Banco Central, es decir, hay un sistema por el cual las entidades registran los DPFs de sus clientes en el Banco Central. Ese sistema se llama sistema de captura de operaciones. Cada día
ese sistema es del Banco Central. Si los registra en el Banco Central, en algunos casos no va a tener requerimiento de encaje. ¿En qué casos? Solamente, bueno, va a encajar cuando tienen plazo mayor de 360 días en moneda extranjera, IMB dólar, ¿no? Cuando es encaje en títulos. En todos los demás casos no encajan. O sea, si una persona va y lleva dinero a una entidad y le dice, voy a depositar por 2 años, mayor a 360 días, ¿no ves? 2 años, 720 días, mayor a 360. ¿Y en qué moneda? En moneda nacional. Ok, excelente. Y el Banco Central, digo, y la entidad lo registra en el sistema del Banco Central, ese DPF. Entonces, si se cumple eso, el Banco Central no le va a pedir encaje para este tipo de depósitos a plazo fijo, tanto en moneda nacional y UFBs, que sean en títulos o en efectivo, o inclusive en moneda extranjera y MB-DOL para encaje en efectivo. Pero si es encaje en títulos, en cualquier caso va a tener que poner nomás su encaje, ¿no? Entonces eso hace un poco más complejo el cálculo, como pueden ver. ¿A qué se debe, por ejemplo, que se tomen este cuadro? A que se está incentivando, ¿no es cierto?, los DPFs de largo plazo. O sea, lo que se quiere es que el ahorro se quede en las entidades, que no sea de corto plazo. Cuando haya, por ejemplo, una corrida, un problema en una entidad, la gente no va a poderlo vender ese DPF. O sea, puede vender el DPF, pero no va a poderle decir a la entidad que le devuelva su dinero si es depósito a plazo fijo y está en la categoría que no encaja, ¿no es cierto? Entonces, no puede, como dice acá abajo, se los he puesto, los DPFs exentos de encaje, es decir, estos que están en rojo, que no tienen encaje legal y que están registrados en el Banco Central, no pueden redimirse anticipadamente. Es decir, uno si tiene ese DPF, no puede decirle a la entidad, ¿sabes qué? Quiero sacar mi dinero porque parece que hay problemas aquí. No le puede decir. Tiene que esperar al vencimiento del título o tiene que negociarlo en el mercado de valores a través de una agencia de bolsa, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de estos DPFs. Por eso, tal vez si ustedes se han dado cuenta, cuando van a un banco o a una entidad, a veces les ofrecen mejores tasas de interés cuando el plazo del DPF es un poquito más de 360 días. Si ustedes dicen, por ejemplo, voy a depositar, no sé, 362 días, o sea, mencionamos 2 días más, ¿no ve? Entonces les dicen, te ofrezco una tasa por dar el número del 4. Pero si vos depositas solamente a 360 días, la tasa es de 3. Entonces te dan un premio por depositar más de 360, porque justamente la entidad financiera no va a encajar ese dinero. O sea, lo va a recibir íntegro y va a poderlo prestar íntegro ese dinero. Pero no pasa eso en el caso del encaje en títulos, porque se quiere limitar también, o se ha querido en el pasado, como hemos visto en una aplicación más antes, otra clase, se ha querido limitar el uso del dólar, ¿no? Entonces es por eso que se les ha puesto un poquito de mayor carga. Tanto aquí, como también veíamos acá, el requerimiento en dólares es mayor, por ejemplo acá 11%, un poquito más, ¿no es cierto? Aunque el dólares no tiene esto del 100%, en efectivo sí tiene, en títulos no tiene, ¿no? Y fíjense que los DPFs a mayor plazo, aquí tienen también menos encaje. Se les da un poco de incentivo cuando son en moneda extranjera y más de 720 días tienen menor encaje, ¿no? Entonces, la razón es que se ha estado incentivando el uso del boliviano. Ese es el segundo grupo de exenciones por plazo, ¿no? Y considerando si es en títulos o es en efectivo, ¿no ve? Y viendo la moneda. O sea, no es tan fácil, ¿no? Luego, el tercer grupo de exenciones viene solamente para las IFDs. Como ustedes saben, las IFDs no captan recursos del público en general. Se prestan de otras entidades financieras.
y también emiten en el mercado de valores. Entonces, no les piden encaje en efectivo y ni en títulos en moneda extranjera y MBDOL que estén registradas en estas 4 cuentas. La primera, la 13701, financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad, porque de eso viven esas entidades, ¿no es cierto?, del financiamiento del exterior, no captan depósitos. La 23702, financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior, por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas, igual que el anterior caso que veíamos. La 23708, oficina matriz y sucursales a corto plazo de libre disponibilidad. Y la 23709, oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior, por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas. Entonces, más que ver el caso de las IFDs, que es muy específico, veríamos los 2 primeros casos, ¿no? La parte que no tiene calce exacto en operaciones de comercio exterior y en función del plazo de los DPFs para encaje en títulos, que es el único que encaje y el resto no, que sean en moneda extranjera, ¿no? Entonces, aquí he hecho un pequeño gráfico para darnos algo de idea de la complejidad que tiene el cálculo. Hay que disgregar los pasivos bastante. Entonces tenemos que el encaje, que puede ser en efectivo y en títulos, si es en efectivo y en moneda nacional con mantenimiento de valor con respecto a la UFB, ¿no? Hay unos pasivos sujetos a encaje, que si el DPF es mayor a 360 días y está registrado en el Banco Central, está exento, 0% de encaje. Si el DPF es mayor a 360 días, pero no está registrado en el Banco Central, tiene un encaje de 5,5%. El resto de pasivos sujetos a encaje, 5,5%. En moneda extranjera, también tenemos sus pasivos sujetos a encaje. Si los DPF son mayores a 360 días, igual 0%. Si es mayor a 360 días, pero no está registrado en el Banco Central, 10%. Y el resto de pasivos en moneda extranjera sujetos a encaje, 10%. Otros que están en otro artículo, hay otra lista en la reglamentación. Otros pasivos sujetos a encaje, o PSE, otros pasivos sujetos a encaje, 100%, ¿no? Todito. Es decir, ahí reciben el pasivo y todo lo entregan al Banco Central, no pueden usar para expandir la moneda, como veíamos el multiplicador monetario. En títulos lo mismo. Tenemos en moneda nacional y moneda nacional con mantenimiento de valor con respecto a la UFB, pasivos sujetos a encaje, el mismo de aquí arriba. Fíjense que es el mismo pasivo sujeto a encaje, no es otro. Cuando son mayores a 360 días solamente DPF registrados en el Banco Central, 0%. Mayores a 360 días no registrados, 4,5%. El resto, 4,5%. En moneda extranjera y MBDOL, pasivos sujetos a encaje. Cuando son DPFs menores o iguales a 360 días, 11%. Si el DPF está entre 360 y 720 días, 11%. Si el DPF es mayor a 720 días, 10%, y el resto de los pasivos sujetos a encaje, 11%. Acá no tenemos la categoría del 100% como en el encaje en efectivo, ¿no? Aquí hay algunas cosas, por ejemplo, que no se consideran, ¿no? Aquí le he puesto unos asteriscos. Esos que están con asterisco este y este, generan una categoría de requerimiento solo en títulos. Es decir, sobre estos pasivos sujetos a encaje, que son las mismas cuentas, ¿no es cierto? Cuando es en títulos, en moneda extranjera, podemos comparar con moneda nacional, este es moneda extranjera en efectivo, y moneda extranjera en títulos, Podrían ser iguales, solamente cambiar su tasa,
pero no es así. Aquí, si se fijan, hay una categoría que tiene 0%, 0%, cuando el DPF es mayor a 360 días. Pero acá, ¿no es cierto? Si se fijan, no tenemos esa categoría del 0%. Todos tienen encaje. Entonces hay una categoría que encaja solamente en títulos, ¿no es cierto? Pero no encaja en efectivo. Hay otras categorías que encajan en los dos. Por ejemplo, este encaja tanto en efectivo como en títulos. El primero, moneda nacional, encaja tanto en efectivo como en títulos. Moneda extranjera, también encaja en efectivos y también encaja en títulos, pero hay una parte de moneda extranjera que no encaja cuando es en efectivo, tiene 0. Pero cuando es en títulos, ninguna tiene 0, todas tienen encaje, ¿no? Esa es la diferencia. Asimismo, ¿no es cierto? Hay que considerar aquellos pasivos de corto plazo con el exterior que tengan calce exacto, es decir, que tengan y los que no tengan, ¿no es cierto? Si no tiene calce exacto, va a tener encaje. Si tiene calce exacto, no va a tener encaje. Ese no está acá en la gráfica, ¿no? Pero es una categoría que también hace más complejo. Para poder operativizar todo esto, lo que las entidades hacen cuando reportan su información es incluir en el envío de sus cuentas, para cada cuenta y subcuenta, le ponen un código que se llama código de diferenciación. Y aquí están los códigos de diferenciación. Cuando en la subcuenta le ponen el código de diferenciación 0, son cuentas que encajan tanto en efectivo como en títulos. Acá, esas son esas, por ejemplo. Moneda nacional en efectivo y moneda nacional en títulos. Aquí encajan igualito, fíjense, hay una categoría que tiene 0 y la misma categoría es 0 también acá. Y las categorías son las mismas, lo único que cambia es el porcentaje de requerimiento. Entonces, esos tienen un código de diferenciación 0. Cuentas que encajan tanto en efectivo como en títulos. Le pondrían un código de diferenciación 6 para en cuentas que encajan solo en efectivo. Con el actual reglamento de encaje no hay esas cuentas que encajan solamente en efectivo, ¿no? Entonces, que en realidad serían estas, ¿no es cierto? Pero las tratamos directamente en conjunto, o sea, no nos fijamos ahí el código de diferenciación, porque para estas cuentas que vamos a ver en un momento, solamente encaja en efectivo, no encaja en títulos, pero son toditas, no es complejo. Entonces, sí, esas deben tener un código 6, ¿no? Pero es irrelevante porque solamente las usamos para efectivo, no para títulos, ¿no? Para cuentas que encajan solo en efectivo. Con código de diferenciación 7, para la parte del saldo de la cuenta exento de encaje. Entonces, estos que tienen 0%, 0%, 0%, tienen en sus cuentas y subcuentas el código de diferenciación 7, porque están exentos de encaje. Y también a esos que son los pasivos de corto plazo que veíamos en la parte inferior, que tienen calce exacto cuando son para operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, esos tienen un código de diferenciación 7, la parte que está exenta. La parte que no está exenta, no es cierto? Se va a tener uno de los otros códigos. 8, para cuentas que encajan solamente en títulos. ¿Cuáles son esas? Aquí hemos visto. Por ejemplo, esto que está con asterisco y este que está con asterisco, son DPFs entre 360 y 720 o mayor de 720 días, ¿no es cierto? Tienen encaje en moneda extranjera, ¿no? Pero si nos fijamos en moneda, en efectivo, perdón, en títulos tienen encaje, pero en efectivo no tienen encaje. Cuando tiene el DPF mayor de 360 días, tiene 0. Entonces, aquí tiene un código de diferenciación 7. Pero acá, ¿no es cierto? No, porque estos tienen que encajar en títulos. Y estos tienen un código de diferenciación solo en títulos 8. Y 9, para reporte del encaje constituido en el BCB. Esa no utilizamos para calcular acá el
es para el encaje constituido. Estamos hablando ahorita del requerimiento de encaje. Cuando hablemos del constituido, ya bueno, estamos hablando del 9, ¿no? Entonces nosotros trabajamos para el requerimiento de encaje con los códigos de diferenciación 0678 nada más, ¿no? Y que según estas categorías, ¿ya? Los periodos de requerimiento, como habíamos visto, 14 días es el periodo de requerimiento y para constituir son otros 14 días. Pero este periodo de constitución empieza 8 días después del requerimiento. Estos periodos de requerimiento comienzan básicamente los lunes, ¿no? Y si uno cuenta 8 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los periodos de constitución siempre comienzan martes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, siempre. Entonces tiene su periodo de constitución que es de 2 semanas, ¿no? 14 días, y se entrecruza con el otro periodo de requerimiento, ¿no? Y este periodo de requerimiento, fíjense, también comenzó un lunes, ¿no? Y va a volver a empezar otra vez un lunes, y este va a comenzar un martes, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y martes es el nuevo periodo de constitución. Entonces lo que hacemos, o lo que se hace en ASFI, es calcular este valor, ¿no? Este valor durante el periodo de requerimiento, y las entidades constituyen su encaje a partir del siguiente martes, ¿no? Esa es la operativa. Diariamente, como se dan cuenta, todos los días se calcula y se determina a través de los reportes que se hacen a través del sistema de captura de información periódica, el SSIP de ASFI, ¿no? Todos los días. ¿Cómo se hace al final la determinación de si existe o no existe desencaje? Es decir, si hay multa o no hay multa. Paso 1, todos los días se calcula el encaje legal requerido, ELR, ¿no? Encaje legal requerido del día T, todos los días, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Como la sumatoria o la suma de todas las obligaciones sujetas a encaje, de todas las I obligaciones, todas las I subcuentas sujetas a encaje del mismo día, multiplicado por su requerimiento, F sub I. ¿Qué es F sub I? Es ese porcentaje, estos porcentajes de encaje, eso es F sub I, de acuerdo con cada uno de los tipos de pasivo, las cuentas, donde el periodo va de 1 a 14, los 14 días, ¿no? Entonces, la suma de los 14 días de requerimiento en los 14 días se hace esto, perdón, en los 14 días no es la suma de los 14 días, la suma de todas las obligaciones sujetas a encaje, todas las cuentas y subcuentas que tienen encaje, por su respectivo factor, son el requerimiento de encaje del día T, y T va de 1 a 14, para los 14 días de requerimiento. Eso se hace durante 14 días. Cuando acaban los 14 días, lo que se hace es tomar un promedio del encaje legal requerido de todos los días para ese periodo bisemanal. Se suman los encajes legales que se han calculado todos los días del 1 al 14 y se divide entre 14. Se saca un promedio simple, ¿no? De cuánto es el encaje legal requerido. También se calcula al final del periodo bisemanal el encaje legal constituido del periodo, que es la suma del 1 al 14 de los encajes legales de tema 7. ¿Por qué tema 7? Porque empieza 8 días después, ¿no es cierto?, la constitución. Entonces, el primer día de constitución es el día 8. Entonces, cuando T es igual, 1 más 7 da 8. Entonces, del día 8. Se suma de los 8 días de constitución y se divide en 14. Eso es un promedio. Se toma el promedio del constituido. Luego se toma la diferencia. El encaje legal constituido menos el encaje legal requerido.
¿no? Esa es la forma de controlar. Si el encaje legal constituido, o sea, si esta diferencia es mayor a cero, es decir, tiene más encaje legal constituido, hay un excedente de encaje. Si la diferencia es cero, ha cumplido con el encaje. En los dos primeros casos no hay sanción. Pero si el encaje legal constituido es menor que el encaje legal requerido, hay una deficiencia. Entonces viene ahí la sanción. Y la multa es el 2% de esta deficiencia promedio en el periodo bisemanal. La primera vez, luego es 4 veces, 4%, perdón, el doble del 2%, 4%, en cada periodo bisemanal si la deficiencia continúa. Y si la deficiencia es mayor al 1% del encaje requerido por 2 periodos consecutivos, es decir, 2 periodos bisemanales consecutivos durante un mes entero, porque cada periodo bisemanal tiene 14, el otro tiene 14, 28 días, básicamente un mes. Si durante un mes la entidad tiene una deficiencia mayor al 1% en el encaje legal constituido respecto al requerido, entonces entra en un proceso de regularización. O si tiene 4 periodos discontinuos durante un año, no importa en qué fechas, pero 4 veces tiene una deficiencia mayor al 1% del requerido, igual entra en un proceso de regularización. Vamos a ver ahora esto en un ejemplo, ¿listo? No sé, antes de pasar al ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta conceptualización del encaje. Vamos a hacerlo en el Excel. Sé que no es un tema muy fácil, ¿no? Pero, bueno, ustedes quisieron conocerlo. No sé si lo están entendiendo o tienen alguna duda sobre esto que les acabo de explicar. ¿Nada? ¿Todo se entendió? No, sí, licenciado, todo se entiende, pero yo creo que me va a quedar aún más claro con el ejemplo. Ya, a ver, bien. Vamos entonces al ejemplo. Bien. Entonces, aquí en el ejemplo, lo que he hecho es lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo solamente para moneda nacional, porque el encaje, como han visto, hay que calcularlo para moneda nacional y para moneda extranjera. Y se lo calcula en efectivo y se lo calcula en títulos. Entonces, hay varias partes. Vamos a trabajar en moneda nacional, en efectivo y en títulos. En moneda extranjera es un poco más difícil, pero es la misma lógica. No vamos a hacer en moneda extranjera, es un poco más complejo, pero la lógica es la misma, ¿ya? Entonces, aquí estoy tomando cuentas reales, es la misma normativa, no estamos haciendo un ejemplo como de libro, digamos, ¿no? Esto no lo van a encontrar en ningún libro, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Los datos no son reales, por supuesto, porque la información de las entidades es confidencial. Estos números me los he inventado yo. Son números ficticios, ¿no? No son números reales. Pero la forma de calcular, la metodología es la verdadera, ¿no? Entonces, tenemos acá los pasivos sujetos a encaje en moneda nacional y en moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a la UFB. Incluye exentos de encaje legal. Aquí están todos, los que encajan y los que no encajan, ¿no? Toditos, los pasivos que se los considera para el encaje legal. Todo expresado en bolivianos. Entonces, ¿qué se considera? Como les dije, los depósitos del público primero. Abajo les he puesto lo que es cada uno. Obligaciones con el público, con empresas públicas a la vista y con empresas públicas a la vista. Todo lo que es a la vista. Es decir, lo que uno deposita generalmente para usar con cheques, ¿no? Entonces, todos esos depósitos están sin pintar, están en blanco. Entonces, por eso aquí cuenta corriente, cuentas corrientes inactivas, depósitos a la vista, cheques certificados, etcétera, ¿no? Entonces, esta lista está en la norma, eso está citado en la normativa.
Entonces, todo este grupo. Vamos a ver si abajo tenemos alguno blanco también. Sí, tenemos, fíjense, en el grupo, en el subgrupo 280. El 280 les dije que son los depósitos de instituciones públicas o empresas públicas. Entonces, también tienen depósitos a la vista. Depósitos en cuenta corriente, inactivas, etcétera. Lo mismo que en el caso de depósitos del público. Más abajo ya no tenemos, ¿no? Ya no hay esas blancas. Ahora veamos los depósitos que están pintados en color celeste. Son cajas de ahorro. Igual, del subgrupo 210, que es el de depósitos del público, tenemos caja de ahorros clausuradas, etcétera, ¿no? Igual, más abajo tenemos lo mismo, pero aquí fíjense que son de entidades financieras, ¿no? Estas, de hecho, me parece que deberían estar en blanco, porque aquí tenemos en cuenta corriente y a la vista, ¿no? Entonces, esas deberían ser en blanco, sin relleno, ¿no? Bien. Igual esta es a la vista, a la vista, a la vista. Eso es. Esas deberían estar sin relleno. Bien. ¿No? Pues son depósitos de entidades del sistema financiero, otras entidades financieras. Luego tenemos el color naranja, que son a plazo fijo. Entonces, aquí es donde nos genera problema, por ejemplo, en los depósitos a plazo fijo. Porque en función del plazo, algunas tienen encaje y otras no tienen encaje. Entonces, acá tenemos todas con respecto de su plazo original. Para el encaje se toma en cuenta el plazo contractual, el plazo legal, el plazo original. Porque hay otro tipo de plazo que se utiliza para efectos del análisis de liquidez, que es el plazo residual. Es decir, yo me puedo comprar un DPF a un año, pero me lo he comprado hace 2 meses. Entonces, el DPF es a 360 días, es hace un año. Pero como me lo he comprado hace 2 meses, de los 360 días se tengo que restar los 2 meses, que son 60 días. Entonces, tenemos 300 días, ¿no? Creo que alguien tiene activado su micrófono. He intentado hacer. ¿Cuánto crees? ¿200 kilómetros más? Creo que es Jenny. Me parece que es Denskron, no sé. Es la misión de la universidad. O Jenny, no sé, por favor, a ver, desactivemos por favor sus micrófonos. No sé si es Jenny, pero aquí hay una persona. Bueno, esperemos que... 65, dices ya. Sí, parece que es Jenny. Jenny, no sé si nos escuchas. Licenciado, creo que usted puede mutear. De cada uno. ¿Se puede bloquear? Sí, si usted es anfitrión, sí, o tal vez unidad virtual. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sabes? No, nunca le he bloqueado. Se escucha lo que están cenando, ¿verdad? Hacen antojar. Sí. ¿Sabes cómo se puede bloquear? A ver, lo voy a revisar. Espérame un segundito, por favor. A ver. Llámenle si no. Solo unidad virtual puede bloquear porque está como anfitrión. Ellos nomás, ¿no? Sí, habría tal vez escribir a Cari. A ver, le voy a escribir a Karen en este momento. Karen, aquí está. Pero yo no quiero saber nada. No le voy a decir. Ni piensen que lo voy a sacar. Ya le escribí a Karen. Esperemos que nos atienda lo antes posible. Bien. Entonces, continuemos con el Excel que estábamos analizando. Les decía que, bueno, aquí los depósitos a plazo fijo serían nuestro problema.
porque aquí tenemos algunos que no están sujetos a encaje y otros que sí están sujetos a encaje, ¿no? También tenemos otra categoría que es los verdes, obligaciones con el público y con empresas restringidas, ¿no? Entonces, cuentas corrientes clausuradas, por ejemplo, están acá. Depósitos en caja de ahorro afectados en garantía, etcétera, ¿no? Entonces, son todas las categorías de pasivos sujetos a encaje. No hay otros que estén sujetos a encaje, solamente estas cuentas, subcuentas. ¿Cuántas subcuentas son? Fíjense que son 76, ¿no? 76. Este grupo nos sirve tanto para moneda extranjera como para moneda nacional. Entonces, para ambos grupos nos van a ayudar. Ya lo bloquearon, ahora sí está bien. Bien, entonces partimos de esto y sus saldos, fíjense, de todos los días, de los 14 días del periodo de requerimiento. Entonces, aquí tenemos el saldo de los diarios de esas cuentas durante los 14 días. Algunos están en cero porque no tienen saldo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo lo más real posible, porque generalmente muchas entidades no tienen en todos los campos valores, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, acá no tiene saldos diarios. Curioso, en el 280. Es decir, no tiene depósitos a plazo fijo de empresas públicas, ¿no? Pero si ustedes se fijan, aquí sí debería tener en el 210 depósitos a plazo fijo de personas y de empresas normales, ¿no? Privadas. Hay un grupo donde no hay. Algún momento aparece siempre, después otra vez está en cero, estos dos. Entre 61 a 90 y 99 a 180 no tiene, pero vuelve a tener depósitos en estos otros plazos, ¿no? Entonces, ese es el total de lo que tenemos en esas cuentas, pero solamente en moneda nacional y en moneda nacional con mantenimiento de valor. Y todos los valores están expresados en bolivianos. Luego tenemos que armar esta otra matriz, ¿cómo? Considerando los códigos de diferenciación de los cuales habíamos hablado. Esos códigos de diferenciación que nos dicen cuáles están exentos, con el código de diferenciación 7. Entonces, armamos la misma matriz, la misma, fíjense, son las 76 mismas subcuentas, las mismas subcuentas, solamente que en este caso, como todas tienen código de diferenciación 7, nos está saliendo solamente la parte que está exento. A ver, veamos. Justamente, fíjense, los decíamos, la reglamentación dice que los DPFs que tienen un plazo mayor a 360 días y están en moneda nacional para encaje en efectivo, ¿no es cierto?, están exentas, ¿no?, en moneda nacional. Entonces, fíjense, aquí nos está diciendo la parte exenta. Y para estar exento, además tiene que estar registrado en el Banco Central de Bolivia. Entonces, estos valores son de esos que están exentos y que están registrados en el Banco Central de Bolivia, ¿no? Bueno, igual van en ese sentido el resto de las cuentas. Igual tenemos acá categorías, ¿no es cierto? En el 215 ya también, ¿no es cierto? Otro grupo de depósitos a plazo fijo, igual en esos plazos, hasta 361 y más días, toditas exentas, ¿no? ¿Qué más tenemos exentas? Acá tenemos un grupo de exentos, igual a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuentas sujetos a encaje. Entonces, pero solamente hay una parte que no está exenta en función del plazo. Y si se fijan en el manual de cuentas no hay el detalle del plazo. Entonces, lo que hacen las entidades es, como ellos sí saben el detalle del plazo, registran los valores que no están sujetos a encaje, ¿no?, con el código de diferenciación 7, ¿no? Entonces, bueno, así. Y fíjense, la mayoría está con cero porque la mayoría no tiene exenciones, ¿no? Hay algunas sí que tienen, ¿no? Aquí tenemos un grupo de exenciones, pero no tiene exenciones en este otro grupo. Igual acá. Y acabamos con esto, ¿no? Los DPFs básicamente están acá con
con exenciones y no tiene oficina matriz y sucursales, decíamos, con el exterior. Bueno, no sé dónde está esta. A ver, vamos a ver si la encontramos. Esta, por ejemplo. No, no hay nada ahí. Bien, entonces acá tenemos la misma matriz anterior con el detalle de las exenciones. En otro artículo de la normativa, el artículo 2 de la sección 2 del reglamento de encaje legal, se habla de otras operaciones sujetas a encaje, que no son las mismas cuentas que están acá. Fíjense, aquí empieza con la 211.01, 02, 03, las subcuentas. Aquí tenemos las 211.09 directamente. Y aquí no está, fíjense. 211.08, directamente 211.14. Esta está 211.09, 010, 11, 12 y no está la 14, ¿no? Entonces son otras cuentas. Este otro detalle de cuentas tiene un requerimiento de encaje del 100% y solamente cuando es en moneda nacional, UFB también, ¿no? Moneda nacional, perdón, y extranjera, pero solamente cuando es en efectivo, no en títulos, ¿no? Entonces, como estamos viendo el encaje ahora en efectivo y en títulos y en moneda nacional, ¿no es cierto? En la parte de efectivo sí vamos a tener que considerar el requerimiento del 100%. Bien, con esa información ya podemos calcular el requerimiento de encaje. En el caso de efectivo y títulos, y que sea en moneda nacional. Entonces, aquí lo que tenemos que poner primero son los pasivos sujetos a encaje más sus exenciones. El total, pero ya no así desglosado por cuentas. El total día tras día vamos a darle un formato descentrado a esto para que sea más claro. Eso es. Día 1, día 2, etcétera, lunes, martes, miércoles, tal como habíamos visto en las gráficas, ¿no? Bien. Entonces tenemos ahí la suma. ¿Suma de qué? De los pasivos sujetos a encaje, incluidas las exenciones, es decir, el total. Es el primero. Entonces, lo que hacemos es sumar todo lo del día 1, ¿no? Las 76 subcuentas, todo. Pero todo esto no se olviden, está en moneda nacional. Moneda extranjera todavía tiene un saldo, pero eso no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el total, este es, para el lunes. Copiamos esto para todos los días. Los 14 días del periodo, solamente 14, porque ya el siguiente día empieza otro periodo de requerimiento. Solamente vamos a analizar un periodo de requerimiento, 14 días, listo. Ya tenemos los pasivos sujetos a encaje, más las exenciones, todo completo, como vienen las cuentas, ¿no? Luego tenemos que considerar todos aquellos que tenían en el reporte código de diferenciación 7, es decir, que están exentos. Y también hemos armado las mismas cuentas exentas. Entonces, sumamos las mismas cuentas exentas desde el primer día. Lo mismo, las 76, esta es la parte exenta. Y los 14 días del periodo de encaje legal. Luego, tenemos que determinar los pasivos sujetos a encaje. Este es pasivos sujetos a encaje más exenciones. Estas son las exenciones. Entonces, para tener solamente pasivos sujetos a encaje, es el primero menos las exenciones, ¿no? Entonces, esos son los pasivos sujetos a encaje. Es pasivos sujetos a encaje más exenciones, menos las exenciones. Entonces, esos son los pasivos sujetos a encaje. Sobre eso se va a calcular el encaje legal, día tras día, ¿no? Bien. Otros pasivos sujetos a encaje. Estos son los que tienen un detalle de cuentas aparte, ¿no? En la reglamentación, para encajar 100% en el caso de encaje en efectivo, ¿no? En el caso de encaje en efectivo. Entonces vamos a sumar
estos pasivos sujetos a encaje, otros pasivos sujetos a encaje que lo tenemos en la hoja anterior, ¿no? Que lo habíamos visto, y son menos, fíjense, eso también les quería mostrar, que acá ¿cuántas cuentas? Son solamente 20 cuentas, ¿no? En el otro caso teníamos 76, aquí solamente 20 cuentas, que no son las mismas que acá, son otras cuentas, ¿no? Son otras cuentas. Sumamos estos pasivos, otros pasivos sujetos a encaje, y listo. Con esto ya hemos considerado todas las exenciones, ¿no? Bien. Ahora lo que hacemos es, en efectivo, ¿cuánto es el encaje de los pasivos sujetos a encaje en moneda nacional? ¿Cierto? Entonces, para eso nos remitimos a la reglamentación y como lo habíamos estado analizando, la tasa de encaje de este grupo en efectivo y en moneda nacional es del 5,5%. Entonces, 5,5%. Y en títulos, ¿no es cierto?, en moneda nacional, 4,5%. Es lo que habíamos visto en las láminas. 5.5 en mi computador por la configuración y 4,5. Otros pasivos sujetos a encaje. Los otros dijimos que tienen 100% de encaje. Listo. Ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el encaje requerido y cuál va a ser el constituido? Primeramente, el requerido. Hacemos suma producto. Producto de, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos este y este. F4, vamos a fijar estos dos, esos porcentajes, y vamos a multiplicar el primero, el 4,5, multiplica con el pasivo sujeto a encaje. Y el 100% multiplica con el otro pasivo sujeto a encaje, que el que tiene 100%, ¿no? Cerramos paréntesis, en este caso ya no ponemos F4, ya no fijamos, ¿no? Ya ese es libre, se va a mover a medida que recorramos día tras día. Entonces copiamos y pegamos los 14 días. Bien. Ya tenemos el requerido, ¿no? Entonces fíjense, día a día multiplica por el porcentaje del requerido en efectivo, primero, el encaje en efectivo. Y fíjense que acá ya nos dan el dato, tal vez convenga esto ponerlo de otro color, eso no había que calcularlo, ese es un dato que ya viene del ejercicio, ¿no? Podemos poner de un color tal vez azul, tal vez. Sí, azul podría ser, y ponemos el fondo blanco, ya. Esto ya viene del ejercicio. ¿Qué es? Es el constituido. Como hemos visto, para constituir, empieza a constituir desde el día 9. Empiezo a requerir el lunes, y el siguiente martes empieza ya la entidad a constituir. ¿Y cuánto ha constituido? Fíjense, este día 284. 284, pero este constituido tiene que tener correlación con este otro. Le habíamos pedido 246, pero la entidad puso ese día 284, puso por demás, ¿no? Entonces, y lo que puso está, bueno, aquí con azul, día a día, ¿no? Hasta el último de los 14 días de constitución, 14 días, ¿no? Hasta el siguiente lunes de la otra semana todavía. Bien, hasta ahí tenemos el requerido y el constituido del encaje en títulos en moneda nacional. Luego tenemos que determinar el promedio. El promedio en español está en mi teclado, promedio. ¿El promedio de qué? Del requerido. Que decíamos esa suma, ¿no es cierto? La suma y todo en esa fórmula es el promedio dividido entre 14, ¿no? Los 14 días. El promedio del requerido es este, y comparamos con el promedio del constituido. Listo, automáticamente, ¿no? Ahora fíjense, lo que comparo son los promedios, no día a día.
Día a día puede estar, como hemos visto, en un momento estaba por encima el primer día, pero seguramente hay otros días que están por debajo, ¿no es cierto?, del requerido. Entonces, lo que comparo son los promedios, ¿no? Entonces, vemos que el constituido, aquí tenemos la resta del... está mal aquí la resta, ¿no? Tiene que ser al revés. Este menos este. Ha constituido más de lo que le han pedido, en promedio. ¿Cuánto más? 37 millones por encima. Entonces, cumple, ¿no? Entonces, automáticamente. Bien. Para el encaje en títulos, hacemos lo mismo. Primer día, etcétera, lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Y en este caso no tenemos estas de 100%. Simplemente tenemos en títulos este 4,5% que se multiplica por el valor del pasivo sujeto encaje del lunes. Copiamos, pegamos. El valor que está acá abajo igual es un valor que ya viene dado. Vamos a pintar igual que el otro, en azul. No es algo que se lo ha calculado, es lo que la entidad realmente ha constituido en el Banco Central y en sus bóvedas. En este caso solamente es en el Banco Central, el efectivo puede ser una parte en bóvedas, ¿no? Entonces, este es en títulos, en el fondo raro. Bien, es lo que tiene. Ahora tenemos lo mismo, promedio del requerido y promedio del constituido. Listo. Y ahora veamos si está bien la fórmula. Aquí dice, está mal, ¿no? Tenemos que poner el constituido menos el requerido. Listo, ahora sí. Bien. Entonces, en ambos casos, en este ejemplo, cumple. Si es que le hubiera faltado, ¿no es cierto?, en títulos, podía haber utilizado el excedente del encaje en efectivo. Pero al revés no se puede. Si le falta en efectivo, no puede compensar con títulos. Pero sí puede compensar efectivo con títulos. Por eso acá tengo una parte que es compensación, pero no necesito necesario compensar nada, porque le alcanzan los dos, ¿no es cierto? Pero podía haber compensado solamente en títulos, no en efectivo. Si se dan cuenta, yo he hecho este análisis solamente para moneda nacional y aquí cumple. Habría que hacer el mismo análisis para moneda extranjera, igualito, pero tiene más complejidad por los plazos, como hemos visto, ¿no? Porque hay una parte que encaja y otra parte que no encaja, y los 720, o sea, es un poco más enmarañada la cosa ahí, pero la lógica es la misma, ¿no? Igualito, hay que determinar con los códigos de diferenciación, hay que armar ese tipo de matrices. A ver, vamos a volver acá a lo de los códigos de diferenciación, que son muy importantes. No muchos lo conocen, o sea, solamente los que trabajan con esto conocen por lo general los códigos de diferenciación, que están diferenciando la parte que encaja y no encaja, lo exento y no exento en el manual de cuentas, ¿no? Esa información no es pública, ustedes no pueden entrar a ASFI y ver códigos de diferenciación, no hay ahí. Lo que pueden ver nada más es el saldo total de las cuentas, ¿no? El ejemplo que les doy es ficticio, como les digo, no es de ninguna entidad financiera tampoco, ¿no? O sea, no, como saben, esa información no es pública, es confidencial. Bien, eso es lo que me han pedido, he preparado para ustedes. No sé si tienen alguna duda, qué les ha parecido, no sé si lo han llegado a comprender, qué dice Cintia. ¿Está bien lo que se ha explicado? ¿Lo comprendes mejor ahora? ¿O qué dicen los demás participantes sobre este tema? Se ha comprendido muy bien. La verdad ha sido para mí una clase muy productiva. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Miren, he preparado cabalito para el tiempo, ¿no? Realmente está exacto. Pero de todas formas, si ustedes tienen preguntas, estoy en este momento para absolverlas con respecto a este tema del encaje. No importa que nos quedemos un rato más si tienen preguntas, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más sobre este tema del encaje legal. Dicen una consulta. ¿Existe un manual para hacer este procedimiento?
existe un reglamento de la ASFI en cómo funciona o cómo se calcula, ¿no es cierto?, el encaje legal. Sí, Pero hay solamente un, está el reglamento. No hay un manual, digamos, así como les he mostrado paso por paso. No hay. Entonces, solamente hay un manual de envío de información a ASFI. Y en ese manual de envío te dicen esto de los códigos de diferenciación y las cuentas y que cada día envían las entidades, nada más. La forma de calcular está en el reglamento y como te habrás dado cuenta, o sea, el reglamento te dice esto, pero no te lo dice así tan sencillo, ¿no? O sea, si tú quisieras calcular solamente leyendo el reglamento, empezarías a tener varios tropiezos, no es tan fácil. Especialmente, bueno, como han visto ahorita, había muchas cosas que hay que entenderlo bien el reglamento, ¿no? Y en moneda extranjera es un poquito más difícil, ¿no? Pero sí, no hay algo así. ¿Quién me ha consultado, perdón? a mí, o AMI. a mí Mora. AMI, excelente. Entonces, como te digo, eso no lo vas a encontrar en ningún libro, eso que les acabo de explicar en este momento. Porque yo lo sé, por la experiencia en mi departamento, como les dije que soy director de estudios, ¿no? Y publicaciones. En mi departamento hacemos el control del encaje legal. Por eso conozco, ¿no? Pero tal vez no conociera si estuviera en otro departamento. O sea, no es algo que se maneja muy, o sea, no todos lo manejan, ¿no? Es un tema muy técnico, muy específico. Tal vez las personas de las entidades que están haciendo, o sea, en las entidades sí hay gente que sabe también, ¿no? Porque tienen que hacer su control de encaje legal y tienen que prever cuántos recursos van a ir poniendo a sus cuentas. Entonces, en las entidades también lo saben, ¿no? Pero no lo vas a encontrar en ningún libro o un manual o algo así, no hay algo así. ¿Alguna otra consulta? Perdón, sí. Una consulta más. ¿Esta información se presenta de forma diario a ASFI o es mensual? Diaria, porque el encaje, como hemos visto, tiene periodos solo bisemanales. Entonces, todos los días hay que calcular el requerido. Entonces, dicen, envían un reporte diario a la ASPI, ¿verdad? Claro, los balances de las entidades se envían todos los días a ese nivel de subcuenta. Entonces, todos los días las entidades cierran en el día sus balances y remiten a ASFI. Todos los días. Todos los días. ¿Algo más, compañeros? Para las entidades que son del Estado, Licen, ¿es el mismo cálculo? ¿O esto sí es para todas las entidades? Todas las Sean entidades, sí. estatales o Incluido el privadas. banco público y incluido el BDP, ¿no? Todas las de intermediación financiera. ¿Algo más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla ahora? Álvaro, una Álvaro, ¿cómo consulta, estás? licenciado. Dime, Álvaro. Me estoy confundiendo un poco con el tema de algunos conceptos. Más que todo, diferenciar tal vez el encaje legal, es lo que justamente ahorita lo que estábamos hablando. Y de ahí sale el fondo oral y las transacciones LIP. Eso me estoy confundiendo. Ah, ya. Sí, del encaje legal, como decíamos, el encaje legal tiene dos partes. Más o menos la mitad se llama encaje legal en efectivo y la otra mitad aproximadamente se llama encaje legal en títulos. Esta segunda parte, la mitad, es como una naranja, ¿no? La mitad de la naranja, que es encaje en títulos, con ese dinero el Banco Central compra, no compra, sino ese dinero lo cede a un fondo de inversión cerrado que se llama requerimiento de activos líquidos, el RAL. Ese fondo de inversión cerrado es un fondo de inversión que lo que hace es con ese dinero comprar otros títulos, como qué, como títulos del Tesoro, de soberanos internacionales, también de Bolivia, títulos de acuerdo a un reglamento de inversiones del Banco Central, los invierte. Entonces, como compra esos títulos pagan un interés
y ese interés se les entrega a las entidades financieras. ¿Para qué se hace eso? Para que el encaje legal no les genere un costo muy grande, ¿no? O sea, la mitad está inmovilizado, no hacen nada, pero la otra mitad crean este fondo RAL, que es requerimiento de activos líquidos, para generar algo de rendimiento, ¿no? Entonces, eso es el fondo RAL. Ahora, lo que es el LIP es otra cosa. El LIP, ¿no es cierto?, es el sistema que administra el Banco Central, pero para lo que es el sistema de pagos nacional. Eso es muy diferente, no es encaje legal. ¿Qué es el sistema de pagos? Donde, por ejemplo, hay una cámara de compensación que hace compensaciones de cheques, ¿no?, de un banco con otro. Es un sistema, ¿no?, de compensación de cheques que lo administra la Cámara de Compensaciones. También tenemos el ACH, que son las transferencias de órdenes electrónicas. Es decir, cuando uno paga, por ejemplo, el agua, la luz, por su celular, por su computadora, va por ese sistema, ¿no? Cuando uno usa también las tarjetas de débito, de crédito, ¿no? Es otro de las infraestructuras del sistema de pagos, ¿no? Es otra cosa, eso es el sistema de pagos, cómo se hacen los pagos de dinero en el país. Pero el encaje legal es lo que las entidades de intermediación financiera, es decir, bancos, cooperativas, IFDs, EFBs, ¿no?, depositan en el Banco Central como una porción de los depósitos que reciben de la gente o de las entidades públicas, ¿no? Entonces, eso es para política monetaria. El otro que decías del LIP es el sistema de pagos, es otra cosa, ¿no? Esto es política monetaria. Entonces, depositan en el Banco Central para efectos de política monetaria. Cuando el Banco Central reduce el encaje, lo que hace es expansiva la política monetaria, genera más movimiento monetario. Y cuando lo incrementa el encaje legal, reduce el movimiento monetario del sistema financiero y del país, ¿no? Ese es el concepto, estimado Álvaro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces, bueno, espero que les haya servido esta clase. Van a poderlo ver en video para repetir si quieren ver algún concepto adicional. El día lunes continuaríamos con la siguiente parte del módulo. ¿No? Tenemos que acabar intermediación. Vamos a ver un poquito más los riesgos que tienen las entidades